Vivir en Toulouse siempre me dio la sensación de que era dueña de mi propio destino. A los 39 años, nunca sentí la necesidad de atarme a nadie. La ciudad, con sus encantadoras calles, sus cafés y bares llenos de vida, y su vibrante comunidad, era el escenario perfecto para mi vida de soltera. Desde joven, nunca me imaginé en una relación seria. Pensaba que era una pérdida de tiempo y energía emocional. Mis amigas siempre fueron suficientes. Algunas de ellas, como yo, tampoco se habían casado nunca y disfrutaban de la libertad de salir, viajar y divertirse sin restricciones. Éramos un grupo unido de mujeres que se querían y celebraban la vida. Las noches estaban llenas de risas, vino y largas conversaciones que iban desde chismes ligeros hasta experiencias profundas de la vida. Cenábamos en las casas de cada una llevando un plato o una botella de vino, y pasábamos horas intercambiando confidencias, hablando de nuestros logros, planes y, por supuesto, de los romances fugaces que cada una de nosotras experimentaba de vez en cuando. Ninguna se apegaba a nadie, y nuestra amistad era nuestro refugio seguro. Realmente creía que nada podía ser más satisfactorio que esta libertad y compañía que habíamos construido a lo largo de los años. Para mí, las relaciones siempre parecían jaulas doradas. Veía parejas a mi alrededor y sentía pena por ellas. Siempre eran compromisos, concesiones, dramas. Me preguntaba por qué alguien renunciaría a su propia independencia para dedicarse a otra persona. La verdad es que valoraba mi autonomía por encima de todo. Estar sola me daba la sensación de ser invencible, una mujer fuerte e independiente que no necesitaba a nadie para sentirse completa. Mis amigas sentían lo mismo, o al menos eso creía, hasta que todo cambió. Entonces Claire, una de mis amigas más cercanas, llegó con noticias. En una de nuestras noches de vino y conversación, apareció acompañada de un chico llamado Julien. Todas reaccionamos con sorpresa. Era un cambio inesperado, pero valorábamos su felicidad. Después de todo, si ella era feliz, ¿quiénes éramos nosotras para juzgar? Fue una noche agradable. Julien era un hombre encantador, inteligente y, sobre todo, tenía una presencia intrigante. A todas mis amigas les cayó bien. Días después, noté que en las pocas ocasiones en que salíamos todas juntas, su amabilidad y su aire misterioso me atraían. Trataba de disimularlo, fingiendo que mi interés era solo curiosidad por el novio de Claire. Pero pronto me di cuenta de que me estaba engañando a mí misma. Pensaba en él con frecuencia, más de lo que me gustaría admitir. Una noche, después de unas copas de vino en soledad, decidí buscarlo en las redes sociales. Encontré su perfil, estudié sus fotos y me intrigaron los detalles de su vida que compartía. Empecé a darle me gusta a algunas fotos, tratando de ser discreta, pero dándome cuenta de que cada vez me sentía más atraída hacia él. No sabía lo que estaba haciendo. Era como si algo en mí quisiera probar esta nueva posibilidad, para ver hasta dónde me llevaría esa curiosidad. La aproximación llegó con una excusa calculada. Le envié un mensaje privado a Julien, diciendo que necesitaba hablar sobre Claire, que tenía algo importante que contarle sobre ella. Fingí estar preocupada, usando el tono de una amiga leal que solo quería lo mejor para él. En el fondo, sabía que era solo una excusa, una forma de acercarme a él para descubrir si había una oportunidad de conquistarlo. Acordamos encontrarnos en un bar discreto, donde sabía que podríamos hablar lejos de las miradas curiosas de cualquiera que pudiera reconocernos. Para el encuentro me puse algo provocativo, un vestido que resaltaba mi silueta y me hacía sentir segura de mí misma. Julien llegó y,
Al verme, me sonrió de una manera que me hizo sentir que tenía el control de la situación. Hablamos y pronto la tensión entre nosotros se hizo evidente. Lo provocaba con miradas, sonrisas y toques sutiles, mientras él trataba de disimular su deseo, que ya era claro en sus ojos. El juego había comenzado y sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que cediera. Después de unas copas de vino, nuestra conversación fluía como si fuéramos viejos amigos. Julien era irresistible y usaba cada palabra, cada mirada para seducirlo, poniendo a prueba los límites de su autocontrol. Sentía que estaba vulnerable, tal vez confundido, pero de alguna manera dispuesto a dejarse llevar por el momento. En el fondo, sabía que estaba jugando con fuego, pero el deseo de conquistarlo era más fuerte que cualquier precaución que pudiera haber tenido. A medida que avanzaba la noche y el bar empezaba a vaciarse, lo invité a mi casa con la excusa de continuar nuestra conversación en un ambiente más tranquilo. Dudó por un momento, pero aceptó, y sentí que mi victoria estaba cerca. Tan pronto como llegamos a mi apartamento, le ofrecí más vino, y la atmósfera se volvió aún más íntima. El silencio entre nosotros estaba cargado de expectativa, y el juego de seducción que había comenzado ahora alcanzaba su punto máximo. La cercanía, las miradas y las sonrisas eran como una danza silenciosa, donde ambos conocíamos el final. Cuando finalmente lo besé, no hubo resistencia. Se entregó al momento, y nos dirigimos al dormitorio como si fuera inevitable. La intensidad de esa noche fue algo que no esperaba. Cada gesto, cada toque parecía reforzar la atracción mutua que ambos habíamos intentado negar. Me besaba el cuello, mordía mis labios mientras gemía en su oído, lo que lo hacía aún más intenso. Después de prepararlo y mojarlo con mi lengua provocadora, abrí las piernas y le pedí que entrara. Sentí que estaba completamente involucrado, cautivado por mis encantos. Era una sensación de poder y control que me hacía desear más, que me hacía creer que realmente podría dejar a Claire para estar conmigo. Esa noche, me di cuenta de que había ganado una parte de él, algo que pertenecía solo a mí. Julien y yo seguimos viéndonos, siempre en secreto, en momentos robados entre sus compromisos con Claire y nuestra amistad. Sabía que estaba jugando con los sentimientos de mi amiga, pero la pasión y la emoción de tener a Julien solo para mí eran como una adicción de la que no podía desprenderme. Cada encuentro era un juego que me acercaba más a tenerlo definitivamente. Días se convirtieron en semanas y seguí seduciendo a Julien, aprovechando cada momento para reforzar nuestra conexión. Claire parecía completamente ajena a lo que estaba ocurriendo, siempre feliz a mi lado, confiando en mí como siempre lo había hecho. La culpa que podría haber surgido en otras circunstancias parecía lejana. Observaba cómo Julien se alejaba gradualmente de ella, más involucrado conmigo, cautivado por el deseo y la atracción que yo le ofrecía. Era como una pieza en el juego que había creado, y sabía que tenía el control de la situación. Comencé a plantar pequeñas semillas de duda sobre Claire, insinuando que quizás no era la persona adecuada para él. Mencionaba sutilmente defectos o problemas de los que sabía que él ya estaba consciente, tratando de mostrarle que había algo entre nosotros que combinaba mejor que con ella. Julien parecía cada vez más dividido, y sentía que mi plan estaba funcionando. Mi intención era clara: llevarlo a terminar su relación y hacerle ver que yo era la mujer adecuada para él. Cada vez que nos encontrábamos, el deseo entre nosotros parecía más fuerte. Él se involucraba más, y yo aprovechaba para profundizar nuestra conexión. Le mostraba sutilmente que nuestra relación era más intensa y genuina que la que tenía con Claire.
En mis brazos, Julien encontraba algo que no podía explicar. Una especie de libertad y pasión que yo sabía cómo ofrecerle. Y, poco a poco, se rendía completamente, hasta el punto de que Claire ya no le parecía suficiente. Finalmente, después de muchas semanas, Julien tomó la decisión de romper con Claire. Me lo contó una noche, emocionado, diciendo que había terminado todo. En ese momento, sentí una ola de satisfacción y victoria, como si hubiera logrado exactamente lo que quería. Claire estaba fuera de la ecuación y tenía a Julien para mí sola. Ganar a Julien me brindó una sensación de triunfo que no había experimentado antes. Finalmente tenía a mi lado al hombre que había deseado en secreto durante tantas noches. Nuestra relación era intensa, llena de pasión, y sentía que había conseguido todo lo que quería. Claire se distanció de nuestro grupo después de la ruptura y, a pesar de algunos rumores y miradas sospechosas, me mantuve firme, segura de que la victoria justificaba cualquier consecuencia. Ahora, Julien era mío, y eso era lo que importaba. Nuestro romance continuó, pero gradualmente la emoción inicial comenzó a desvanecerse. Julien, quien una vez había sido el centro de mi interés, ahora revelaba facetas que no había notado mientras lo deseaba. Me di cuenta de que, fuera de la emoción de la conquista, no era tan fascinante como había imaginado. En los momentos cotidianos, Julien no tenía la misma chispa que me había atraído. Era más dependiente, menos seguro de sí mismo, y demandaba una atención que empecé a encontrar molesta. Era como si la ilusión de una pasión prohibida se hubiera convertido en algo ordinario e incluso aburrido. Intenté ignorar esta sensación, pensando que quizás solo era una fase de adaptación a la nueva relación. Sin embargo, mi incomodidad crecía cada vez más. En cenas y reuniones, hablaba de Claire con una mezcla de nostalgia y arrepentimiento, algo que me molestaba profundamente. Julien parecía aún apegado a ella de alguna manera, y esto despertó en mí una inseguridad inesperada. Era como si, a pesar de haberlo ganado, nunca sería suficiente para llenar el vacío que sentía con la ausencia de Claire. Con el paso del tiempo, comencé a cuestionar mis propias decisiones. Había abandonado una amistad de años y me había enredado en un juego que ahora parecía más un capricho que un deseo verdadero. En momentos de silencio, sentía la amargura de esta victoria y me preguntaba si realmente había valido la pena. El vacío que intentaba ignorar crecía, convirtiendo la victoria en una carga que ya no podía soportar con el mismo entusiasmo. Julien, ahora a mi lado, ya no era el premio que una vez imaginé. Era un reflejo de mis propias decisiones y de los errores que había cometido en el camino. Las semanas se convirtieron en meses y mi relación con Julien comenzó a desmoronarse. El encanto inicial había desaparecido y me sentía atrapada en una situación que yo misma había creado. Julien parecía notar mi cambio de actitud y trataba, de todas las maneras, de mantener la relación viva, pero cada intento solo aumentaba mi frustración. La relación se volvía pesada y el deseo de libertad que siempre había valorado comenzó a resurgir. Me di cuenta de que me había convertido en exactamente lo que una vez criticaba: alguien atrapado en una relación que no traía felicidad. Una noche, después de una discusión trivial, Julien confesó que todavía pensaba en Claire. Admitió que la extrañaba, que aunque estaba conmigo, una parte de él aún pertenecía al pasado. Esas palabras, aunque dolorosas, trajeron un extraño sentido de alivio. Finalmente, estaba ante la verdad, no solo sobre Julien, sino sobre mí misma. Me di cuenta de que lo que buscaba en él nunca había sido amor o una verdadera conexión,
sino una conquista que ahora se sentía vacía y sin sentido. Después de esa conversación, decidí que era hora de terminar la relación. Julien y yo rompimos pacíficamente, casi como si ambos supiéramos que era inevitable. Él intentó volver a acercarse a Claire, pero el daño ya estaba hecho. En cuanto a mí, me encontré sola, con las consecuencias de mis propias elecciones. El grupo de amigas que una vez fue mi refugio ahora me miraba con recelo, y en silencio comprendí que las puertas estaban cerradas para mí. No había forma de recuperar la confianza y el vínculo que yo misma había destruido. Con el tiempo, Toulouse, que alguna vez me pareció una ciudad llena de posibilidades, se convirtió en un lugar lleno de recuerdos amargos. El peso de mis acciones y la pérdida de la amistad con Claire y otras personas cercanas se convirtieron en cargas que llevaba en silencio. Ahora veo cuánto me engañé a mí misma, cómo esa pasión fugaz me cegó ante lo que realmente importa. La libertad que una vez valoré tanto ahora era solo soledad, y el recuerdo de Claire, de Julien y de todas las decisiones que tomé resonaban en mi mente, un recordatorio del precio que pagué por mi propia vanidad. ¿Te ha gustado esta historia? Espero que hayas disfrutado cada segundo de este vídeo. Si te ha dejado con ganas de saber más, ya sabes lo que tienes que hacer. Pon un like y suscríbete al canal para no perderte detalle de futuros contenidos. Y por supuesto, activa la campanita. Así recibirás una notificación cada vez que se publique un nuevo vídeo. Cuéntame en los comentarios qué te ha parecido. Me encantará conocer tu opinión. Hasta el próximo. Te estaré esperando.